El desafío de hacer música en tiempos de COVID-19, de la Facultad de Artes de la Comunicación. Hoy nos acompaña Carlos Navalón, músico, productor musical, compositor e intérprete, docente y productor académico de la universidad. Indicarle a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través de nuestros moderadores en el chat de Zoom, las cuales serán resueltas al final de la ponencia. Doy el paso a Carlos, muchas gracias. Hola, bienvenidos a esta charla, a este taller que se llama El desafío de hacer música en tiempos de COVID-19. Un nombre bastante actualizado con la realidad que estamos viviendo ahora. Primero me voy a presentar, tal como decía ahí el anfitrión. Soy músico profesional, mi nombre es Carlos, soy productor musical, soy compositor, soy intérprete, estudié guitarra, piano y canto, esos son los tres instrumentos formales que toco, pero en realidad como buen busquilla y músico creativo toco lo que venga. Toco cualquier instrumento, soy bastante multiinstrumentista, me gustan mucho las percusiones, me gusta todo en realidad, creo que la música es un mismo lenguaje y da exactamente igual el instrumento o el elemento por el cual se transmita. Bueno, he hecho música para documentales, para obras de teatro, para publicidad, soy director musical de un centro cultural también, tengo una banda con unos chinitos, hago música oriental, bastante variado, y como decían por ahí también soy profesor y productor académico de la Escuela de Música de UNIAC. Me imagino que muchos de ustedes están aquí porque tienen bastantes inquietudes musicales y porque también necesitan contacto, es lo que todos necesitamos en esta instancia que nos encontramos, ¿no? Todos atrapados, encerrados en la casa y con cada uno con sus situaciones. Me imagino que algunos de ustedes viven con mucha gente, cuesta concentrarse, de repente el proceso creativo se ve bastante interrumpido, alterado también por ahí. Pero nada, pues la idea de este taller es justamente abrirle un poquito la cabeza, invitarlo al lado creativo, invitarlo a que tenga una mirada súper optimista, no solamente a través de la música, sino a través de sus propias vidas y encontrar una realidad que de repente es mucho menos adversa de lo que se ve. Y que donde siempre hay un túnel oscuro al final, siempre hay una luz, por pequeña que se vea, porque el túnel es muy largo y muy angosto, está esa luz. Y mi invitación, por lo menos desde un principio, como introducción de este taller, es que la vean. Así que partamos. Tengo ahí ¿cómo se llama? Unas diapositivas que vamos a ir avanzando y en la oportunidad que ustedes a lo mejor puedan contactarse, comunicarse conmigo, porque insisto, me interesa que haya algo de feedback, algo de comunicación para que esto no se transforme en un monólogo. Me va levantando la manito y vamos conversando los temas que vayan saliendo. A ver, avancemos con esta cosa. A ver, introducción a lo que estamos hablando. Necesitamos conocernos, estoy hablando como seres humanos, un conocimiento interno, reflexionar acerca de qué es lo que nos mueve y analizar el por qué elegir un camino creativo, por qué elegir un camino en este sentido, o en este caso particular, musical. La música es un lenguaje emotivo y mágico que expresa nuestra humanidad, que acompaña nuestras vidas y muchas veces se transforma en un síntoma de las sociedades, siendo no solo un soundtrack, una banda sonora de nuestros días, sino también dando forma a nuevos géneros, estilos y sonoridades que el momento social demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces en la historia de la humanidad, de las civilizaciones, la música se ha formado como síntoma de la sociedad, es decir, si nació el hip hop, por ejemplo, si nació el reggaetón, si nació el jazz, si nació el blues, etcétera, etcétera, nació porque la sociedad en ese momento necesitaba esa reacción sonora o esa reacción temática, ya sea letra o sonido, y finalmente a eso me refiero con que es un síntoma. Por algo el hip hop nació en tal parte del mundo, por algo la salsa nació en tal parte del mundo, por supuesto, todos los estilos o géneros se van transformando y van mutando eternamente. La música es un constante cambio, tal como culturalmente va cambiando el universo, ¿no? Entonces, poca gente se cuestiona la realidad, la naturaleza de los fenómenos y situaciones que los rodean, que nos rodean. Simplemente los aceptan como parte de su realidad. Una palabra que es tan subjetiva pero que a la vez se vuelve tan real, la realidad. En cuanto a lo que estamos viendo hoy en día, estoy hablando del COVID, lo que en el fondo nos convoca un poquito a esta actividad, los virus atacan el cuerpo y la mente. Luego la mente propone los pensamientos que crean las realidades. Los invito, muchachas y muchachos, a bajar el nivel de pensamientos negativos y así crear ambientes optimistas, ser optimista. No enfocarnos solamente en noticias alarmistas, en que está quedando la escoba, en que todos se están muriendo, en que no hay camas, en que no hay plata, bla, bla, bla. Siendo que, aunque sea una realidad, que la invitación es a que no enfocarnos solamente en eso, para que estas noticias, estas alarmas, no condicionen nuestra realidad. Enfoquémonos en nuestro bienestar interno y con la gente que tenemos al lado, por supuesto, con nuestros seres queridos,
y que ese pensamiento enfocado en esta mentalidad optimista cree nuestra propia realidad, porque insisto, la realidad es un concepto subjetivo. La realidad de cada uno de ustedes en sus casas es muy distinta a la mía y a la de mi vecino, aunque vivimos al lado, y son dos cosas totalmente diferentes. Imagínense la realidad de, no sé, pues, de un chinito con alguien de la isla de Pascua, son totalmente diferentes. Esta actividad consiste en reflexionar sobre qué es la música y cómo funciona este fenómeno. Entonces vamos a ir avanzando. Algunas recomendaciones que les doy antes de partir, como este camino creativo que les estoy prometiendo que vamos a caminar juntos. Primero que todo, estaba hablando del tiempo de COVID, nunca olviden eso, yo tengo el nombre de la charla es Música en tiempos de COVID. Siempre estamos hablando de que esa es nuestra realidad. Organizarse, muchachas y muchachos. Me refiero en todo sentido, tener una agenda, una programación de actividades, programen sus actividades. Tener metas a corto plazo, siempre establecerse con una agenda que puede ser física, en papel, o puede ser en los celulares, o puede estar en un computador. Ya, el lunes a las 8, de 8 a 10 hago esto. De 11 a 12 hago esto, de 12, así mientras más organizados estén, el tiempo va a ser mejor aprovechado. Y el tiempo, mira, esta palabra tan manoseada por ahí, pero si lo sienten, si lo piensan y lo analizan, el tiempo es lo más valioso que tenemos. El ser humano cuando nace, lo único que sabe es que se va a morir. Por ende, su divisa, su moneda de cambio más valiosa es el tiempo. No hay oro, no hay dólares, no hay tecnología que reemplace el valor del tiempo. ¿Y cómo podemos ser los más millonarios en este sentido del tiempo? Organizándonos, teniéndolo totalmente agendado. Aprovechar el tiempo. Ahí les digo cómo aprovecharlo, ya que estamos hablando de un camino creativo a través de la música, a través del análisis y las reflexiones. Analicen lo que está pasando, reflexionen, saquen conclusiones positivas, por supuesto, ojalá, y negativas también pueden ser, las cosas negativas también pasan, digamos, no todo es positivo. La cosa es que la mirada que uno puede tener del vaso medio lleno es tu punto de vista, pero está lleno de puntos de vista, está lleno de realidades, insisto, y la idea es que ustedes hagan ese análisis. Si tienen tiempo libre, si tienen el tiempo de sus cabezas de repente medio desordenadas, medio alocadas, con harto estrés, estamos todos como viviendo en un mundo bastante agitado, más que nunca. El mundo que ya era agitado hace un tiempo ya, que era bastante inmediato, ya estamos en un mundo aparte de esa agitación, nos lleva un poquito a estar estresados, a perder el control un poquito de las cosas, porque como nunca no tenemos el control de nuestras vidas. Estamos atrapados. Estamos en una situación donde no sabemos qué va a pasar la próxima semana, si vamos a estar desconfinados o no desconfinados, si vamos a poder volver a clase, si vamos a poder volver a nuestro trabajo, etcétera. Yo, en mi caso, ¿cuándo voy a poder presentarme ante un público y hacer un concierto y tocar con más gente? Que es algo que, créanme, o sea, quiero hacerlo. Realmente me toca la fibra interna del corazón el hecho de no tener, no tener esa certidumbre de saber cuándo eso va a pasar. Y si es que va a pasar, quizás no pasa. Y eso ya aún me pone más fatalista. Pero vuelvo a la mirada optimista, que es la que hay que tener, porque es la forma de siempre de salir adelante y la forma de ser felices. Que en el fondo, junto con lo que le decía, la meta del ser humano es ganar tiempo. La otra muy importante también es ser feliz. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cuándo y por qué y dónde? Lo vemos en el camino, pero vamos a ser felices. Que nadie nos impida esa búsqueda. A ver, cosas importantes que tienen que tener. Un lugar donde puedan concentrarse, crear un espacio musical. Por ejemplo, como el que están viendo que yo tengo aquí, tengo todos mis instrumentos. Yo he viajado harto también por el mundo, entonces cada vez que viajo, así como alguna gente se trae cucharitas o campanitas de los lugares a donde va, o llaveros, yo me traigo instrumentos. Yo tengo instrumentos de muchas partes y los tengo todos concentrados en esta esquinita aquí de mi casa, al cual barsamente le llamo estudio, pero es mi lugar de trabajo y es mi espacio creativo, donde tengo mis instrumentos y mis elementos de registro. Con eso me refiero a mis libretitas para anotar mi idea, a mi pizarra que está ahí, no la pueden ver, pentagramada para anotar mis ideas también, y por supuesto todo lo que es tecnología. Recordemos que el ser humano hoy en día, ya hace un buen tiempo ya, necesita de tecnología y tiene que sacarle el uso que necesita, porque hay que aprovecharla. La tecnología es una herramienta que ayuda al ser humano y muchas veces también nos estresa más, nos hace volvernos más inmediatos, pero hay que verle el lado útil, porque lo tiene. Y en mi caso yo tengo un montón de dispositivos, tengo un iPad, tengo un Mac, tengo un computador, tengo teléfono, etcétera, y a todos esos elementos o dispositivos los ocupo para hacer música. Desde
El teléfono más chiquitito, digamos, que tengo, lo ocupo para hacer música, hasta computadores con interfaces grandes y bla, bla, bla. Y a lo que voy es que no necesitan tener un montón o un millón de elementos, sino simplemente con un teléfono o un smartphone ya pueden descargar algún programa que les sirva de registro de sus ideas. Recuerden que otra cosa muy importante en el arte es las ideas. Las ideas son invaluables. Hablábamos que en la vida el tiempo es invaluable, en el arte las ideas son invaluables. ¿Ya? A ver, junto con esto, necesitan, para tener un buen trabajo, audífonos. Siempre es importante tener unos buenos audífonos, porque eso lo hace concentrarse en el mundo sonoro. Recordemos que estamos trabajando con música. Entonces, mientras más ustedes puedan tener y olvidarse de la dispersión que está pasando afuera, los audífonos los va a ayudar mucho y los va a concentrar también a escuchar mejor el contenido que están recibiendo, porque hay menos espacio entre medio. Entonces, si yo me levanto los fones y escucho la música allá, chuta, hay mucho espacio entre acá y acá. Ahora, si los pongo cerquita, ajá, me evito todo esto y me concentro en lo que quiero escuchar, en lo que está sonando. Metrónomo, para los que ya quieran meterse más en el punto musical, tiene que ver con este elemento que nos va marcando los pulsos, ¿cierto? El tempo, que es uno de los elementos súper importantes de la música que vamos a comentar después, y un afinador. En el caso de los, bueno, cualquier músico, independientemente del instrumento que tenga, siempre es bueno tener a la mano, es indispensable, diría yo, tener un afinador. ¿Qué más? Ya yendo al lado más creativo, identifiquen sus motores. Hablábamos de análisis, hablábamos de reflexiones, identificar los motores creativos. ¿Qué es un motor? El por qué. El por qué hago las cosas. El por qué me levanto en la mañana. ¿Qué significa esa ducha que me pego temprano todos los días para salir al mundo, digamos? Bueno, hoy en día no salir tanto, pero sí enfrentarme a una nueva realidad, enfrentarme a una nueva condición a 24 horas que empiezan a avanzar y que van a tener su ciclo 24 horas después y empieza otro nuevo ciclo. ¿Cuál es el motor que me hace salir adelante en la vida? Y en este caso, ¿cuál es el motor que me hace crear? Ya sea que quiera hacer canciones o música instrumental, etcétera, cosas que vamos a hablar más adelante, pero ¿cuál es el motor creativo? ¿Qué es lo que me hace crear? Es importante que lo piensen. Y junto con eso, es importante también buscar la materia prima. Es decir, si ya tengo identificado mi motor creativo, ¿cuáles son mis elementos que necesito para crear? Es, por ejemplo, como la cocina. Si de repente mi motor creativo es aprender a hacer comida italiana. Y digo, tengo que buscar materia prima. Primero, ¿cuál es la comida italiana? Ya, las pastas, las salsas, los ñoquis, no sé, bla, bla, bla. Y voy en búsqueda de la harina, voy en búsqueda del tomate, voy en búsqueda del orégano, etcétera. Porque ya sé que elegí mi motor creativo como la comida italiana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Buscar elementos y materia prima que me lleven a tener ese resultado o ese producto o ese contenido. Ahí hay tres elementos o tres frasecitas que a mí me gusta recalcar mucho, porque creo que dan mucho pie a lo que es la importancia creativa del artista, que es el sentido común, el criterio y el buen gusto. Todo lo que un artista debe tener. Sentido común es saber identificarse con el otro, porque estoy transmitiendo contenido para que otro lo escuche, en el caso de la música o cualquier arte escénica, lo que sea. La idea es conmover, ¿cierto? La idea es llegar, tocar la fibra de otra persona, y eso se hace a través de un sentido común, no ser tan egoísta en el sentido de crear. Si bien muchas veces la música es una herramienta de descarga, ¿cierto? Como de media psicológica, pero no siempre tienen que elegir ese camino. Siempre la música puede partir por eso, de repente contar tu propia historia, sacar tus propias trancas, sacar un poquito de personalidad, desarrollar hábitos más sociales a través del lenguaje musical, pero siempre tener el sentido común, que siempre alguien te está escuchando y que no estás solo en este mundo. Y que tu rol, tu pega como intérprete musical o como ejecutor o como creador musical o artista es conmover a la demás gente. Criterio tiene que ver con que tenés que saber escoger qué y cuándo y por qué. Y el buen gusto que tiene que ver con esa cosa media de estética, ¿cierto? Como de ¿por qué voy a elegir el blanco, rojo y el azul? ¿Cómo los voy a combinar? Ese es el buen gusto. ¿Qué más? Un dato que les doy, siempre la audición de discos. Discos me refiero a producciones discográficas, digamos, cualquier disco en cualquier plataforma, en YouTube, en Spotify, lo que sea. O si tienen discos en la casa, tanto mejor, los pueden repetir 1000 veces. ¿Por qué? Porque los discos son libros de estudio para los músicos. Si bien también tenemos textos que nos enseñan a componer, nos enseñan armonía y nos enseñan un montón de cosas, de historia de la música, bla, 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 creo que la mejor forma de aprender musicalmente es escuchando un disco, o muchos discos. Yendo a lo concreto, creo que yo podría aprender mucho más en un fin de semana escuchándome toda la discografía de los Beatles
o de Mozart, que está disponible, a leerme 50 libros de cómo es la composición y cómo se hace el desarrollo temático y bla, 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 bla. Creo que a mí me serviría más eso, ¿ya? En el sentido de que, o sea, la idea es complementarlo, pero porque quiero que entiendan la utilidad que tiene el hecho de escuchar, porque eso nos va a dar muchas referencias y como herramientas de para dónde podemos ir. Nos invitan al análisis y nos nutrimos de herramientas, que finalmente estamos tomando conceptos de otras cosas, tomando recursos para poder después nosotros desarrollar nuestro propio lenguaje musical. A ver, el motor de la evolución es la comprensión, y el motor de la comprensión es la duda, por lo que para comprender es necesario preguntarse. Esta duda permanente que tenemos que tener es el motor de la labor creativa, estimulando la reflexión y posterior entendimiento de los fenómenos, además de potenciar nuestro crear desde una óptica universal y desarrollando nuestro lenguaje compositivo e interpretativo. Estamos hablando de la música, chiquillos, nos metimos en tierra firme de lo que nosotros, me imagino que estamos acá. Por definición, la música es el arte de combinar coherentemente sonidos y silencios, teniendo cuidado en tres principios fundamentales: la melodía, la armonía y el ritmo, cosa que vamos a explicar a continuación. Ahora, ¿cómo llegar a un consenso de lo que es combinar coherentemente? ¿Qué es la coherencia? Siendo los recursos sonoros infinitos, así como sus posibilidades de combinación. Hay que ver con qué son infinitos, chiquillos. Cada cosa puede ser un instrumento. Eso es un instrumento, un aplauso, pegarle a un vaso, todo lo que sea algo percutivo que dé una altura también puede ser un instrumento melódico, una puerta, por ejemplo, que cruje, o una, no sé, un skate que de repente va por la calle, o unos tacos de una señora caminando rápido, todo depende como yo lo codifique en mi cabeza, puedo transformarlo en un sonido o entenderlo como con una cuestión musical. ¿Por qué? A ver, los invito a explorar esta combinación desde una mirada abierta, enfocándose en el diseño que envuelve esa experiencia sonora y comprendiendo que un sonido, sea o no musical, lo que les explicaba recién de los tacos y el skate, no depende de su naturaleza, sino del tratamiento creativo que reciba. Miren esa frase. Un sonido, sea o no musical, no depende de su naturaleza, sino del tratamiento creativo que reciba. Es decir, que yo puedo transformar dos palitos chinos pegándole a una mesa, como si, dándole el mismo uso como si tuviese una batería Yamaha de 5 millones de pesos. Puedo hacer exactamente lo mismo. Y los palitos chinos ni siquiera me los compré, me venían con la comida china que me quedaron del vecino que los botó al lado, los recogí del suelo y los lavé bien y le empecé a pegar a una mesa, a una de vidrio, después a una mesa de madera, etcétera, etcétera, combiné un montón de timbres y me ahorré 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque fui creativo. El momento de buscar elementos que funcionaran para hacer una rítmica dentro de una composición y no necesito la batería de 5 millones de pesos. Necesito dos palitos y elementos a que pegarle. Y mi creatividad, mis ideas, que como les vuelvo a repetir, son invaluables. En la creación y ejecución musical, los procesos humanos básicos son sensación y percepción. Esto nos permite estar conectados con el mundo. Entonces, ahora para conectarnos, vamos a tomar un ejemplo, si alguien quiere levantar la manito, y necesito que igual cada uno de ustedes respondan estas preguntas y se pregunten a ustedes mismos, díganse mismo, ¿cuál es tu motor principal creativo en la vida? ¿Qué es la música para ti? ¿Cómo definirías la música en una palabra o en una frase cortita? Y finalmente, ¿qué instrumento tocas? Me gustaría escuchar a alguno de ustedes, no sé cómo lo hacemos, si hay alguna herramienta para levantar la manito por ahí, que les puedan silenciar el micrófono, o sea, desilenciar el micrófono, Sí, Carlos, desmutear. efectivamente. Ya, Efectivamente, cuéntenme, alguien que si levante la alguien puede manito quiera levantar la responderlo, mano, alguien que esté ahí, que tenga alguna idea creativa y que tenga súper clara este motor principal en la vida, qué es la música para esa persona y cómo la Veo por definiría en una aquí palabra, a frase corta. Laura, ¿puede ser? Ya, Sí. Laura, cuéntenos, Laurita. Levante su micrófono, por favor. Yo voy a subir acá para escucharla bien. ¿Ahora sí? Sí, Laura, Ya. Hola, gracias por ¿cómo? la charla, me gusta mucho. Bacán, ¿cómo estáis? Bien, ¿y usted? Bien. ¿De dónde nos conectamos? ¿De Santiago? ¿De qué parte? Estoy en Viña del Mar. Viña del Mar, hermoso. Está Bacán, soleado. ¿estáis confinado, no? Sí, pero he Ah, salido últimamente. con permiso, me imagino. Sí. Ya, bacán. Oye, Laurita, cuéntame, ¿cuál es tu motor principal creativo en la vida? Creo que desarrollar las experiencias que he tenido en la vida
y poder transformarlas como una metamorfosis, como me gusta llamarla. Perfecto. Ya, ¿qué es la música para ti? Es mi mayor excitación, o sea, siempre que la he escuchado me genera un éxtasis indescriptible y yo creo que es exactamente también mi motor para seguir en la vida. Perfecto. Entonces, defino, o sea, ¿cómo se llama? Creo que el punto 3 sería éxtasis. ¿Cómo definirías la música en una palabra, frase corta? Yo creo que la frase corta, haciéndole honor a un cantautor que me gusta mucho, Ujú. Jorge Drexler, nada se pierde, todo se transforma. Bonito, como la materia. Sí. Siento que la música es etérea, ¿viste? Es como Ujú. una contradicción, una paradoja maravillosa de las cuales está llena la vida. ¿Y tocáis algún instrumento? Toco batería, toco guitarra, canto, toco muchas cosas, así lo que venga Ah, también. miércoles. Muy bien. Tenemos una potencial música entonces. ¿Cuántos años tenés, Laurita? Tengo 18. ¿Estás en el colegio? Salí hoy día. ¿Estás listo hoy día? Ya. Bacán. Ya, pues Laura, muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Ya, chiquilla, ahí tuvimos un ejemplo. Avancemos. A ver, ¿qué es la música? Aquí podríamos estar hablando 58 millones de horas y 3 semanas y media, pero voy a tratar de hacerlo súper resumido. A ver, en términos muy generales, por supuesto. Perdonen lo burdo. Pero ¿qué es la música? La música, chiquillos, chiquillas, es sonido más silencio. Es decir, mezclar coherentemente o combinar coherentemente en el tiempo, ¿cierto? Como tejer con unos palillos, digamos, con la lana, en hacer una frazada, digamos, una bufanda, a través de dos elementos fundamentales: los sonidos y el silencio. Sonido, bla, 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 silencio. Chachán, sin silencio no hay música. Sin sonido no hay música. Son dos elementos que van combinados, ¿ya? Siempre ténganlo claro. La importancia del silencio es fundamental en el discurso musical. Otra cosa, el diseño sonoro cotidiano que tenemos. Delante hablaba que la música se convertía muchas veces en un soundtrack, en una banda sonora de nuestras vidas. Eso tiene que ver no solamente con que lo más fácil de identificar ese como concepto es que muchas veces, como yo, hay personas que están todos los días con fono. Yo les cuento mi experiencia. Yo me levanto en la mañana, lo primero que hago es prender la radio en mi pieza, en el cual me baño, me visto, bla, bla, bla. Apago la radio, me voy rápidamente, me pongo los fonos, me subo a la bicicleta y me voy a trabajar. Llego a mi oficina, en la Escuela de Música de UNIAC, y lo primero que hago es prender la radio. O sea, prender la música, y después llego, termino mi oficina, termino mi día laboral, me voy con los fones y me voy a los ensayos o a otras cosas que tengo que hacer en otros lados, también en la bicicleta con la música. Llego a mi ensayo, música, 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 salgo de mi ensayo, me pongo los fonos de nuevo, taca, 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 casa, 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 llego a las 11 de la noche y de nuevo pongo la radio para quedarme dormido. Y de repente una película o algo así. Ahí me escapo un poquito de la música en la noche. Pero básicamente escucho todo el día música. Eso es un concepto de soundtrack. Pero, aparte de eso, quiero que se den cuenta que hay un diseño sonoro cotidiano que nos acompaña, independiente si ustedes eligen escuchar música o no. Hay sonoridades que están siempre presentes. Vuelva a lo de delante, lo de la puerta que cruje, ¿cierto? O la micro que frena, o el loquito en skate, o la señora con tacos, bla, bla, bla. Siempre hay un diseño sonoro que nos acompaña. Imaginen, no sé, una playa, ahora que hablábamos de la Laurita que vive en Viña. Una playa suena de cierta parte, o sea, suena de cierta forma. Hay un mar que hace que recoge la ola, ¿cierto? Y no sé, Cucho Frío Barquillo, Cucho Frío Barquillo. Hay sonidos que están ahí siempre, que son característicos de ese lugar. Por ejemplo, no sé, cómo sonaría Brasil, ¿cierto? Con estos elementos tan rítmicos, con esta gente tan feliz que está todo el día cantando en la calle, pegándole las cosas. ¿Cómo sonaría un casino de juego, ¿cierto? Con los tragamonedas, la maquinita, bla, bla, bla. Cada lugar, cada espacio tiene un diseño sonoro. Y la idea, mi invitación es que ustedes empiecen a reconocerlo. Sobre todo si quieren ser músicos, porque eso les va a ser muy útil. Ni hablar si algún día de mañana ustedes quieren hacer música de medios, por ejemplo, música de publicidad o teatro o documentales o películas, eso les va a ser clave, va a ser fundamental que sepan reconocer que la música no solamente son notas, artistas, género y estilo, son sonidos y silencios. O sea, básicamente todo, para que tengan esa mirada súper universal de lo que es la música. Y bueno, dos conceptos un poquito más técnicos para que entiendan que la música o el sonido, digamos, es una onda sonora que viaja, ¿cierto? A 343 metros por segundo, bastante rápido, en esta temperatura de 20 grados centígrados, que es una temperatura más o menos estándar, que se pone para poder medir el fenómeno sonoro, y que se mueve tal como, no sé, pues como cuando uno tira una piedrita, ¿cierto?, en el agua y se expande una onda expansiva, ya, es exactamente lo mismo.
La música, perdón, el sonido funciona de esa forma, que después entra cierto al tímpano en la oreja lo codifica, lo manda al cerebro, y nosotros decimos, esto es, sin mirar, digamos, está sonando una puerta, ¿cierto? Está sonando una ventana que se cerró, está sonando tal, una guagua que está llorando. Nosotros lo codificamos, no tenemos por qué ver a la guagua llorando, sabemos que es una guagua que está llorando. Muchas veces ya después la música, ya cuando agarráis un grado de perfección en las cosas, suena a una altura y te decís, es un fa sostenido, es un sol sostenido. Ya, eso es otra cosa que tiene que ver con la técnica que tú has desarrollado a través del análisis de los sonidos. Pero finalmente que entiendan que es una onda sonora y como onda sonora funciona de una forma físico-acústica. Y es súper importante también tener eso claro, eso como elemento también dentro de tu sapiencia o tus saberes para tener esta condición creativa acerca de lo que estáis trabajando, que son los sonidos. Otra cosa importante también es el umbral de audición. Tengan claro que como esto es una onda, la onda se mide en frecuencias. Una de las cosas para medir ondas son las frecuencias. Y esto se mide en hertz, se llama la unidad de medición de frecuencia. Y el umbral de la audición, lo que escucha un humano, digamos, los extraterrestres no tengo idea, nunca he conversado con uno, creo, hasta ahora, pero lo que escuchamos los humanos es un umbral de audición de 20 Hz, o sea, la onda más bajita son 20 Hz, que es una onda que es irreproducible, conmigo no se lo podría hacer, hasta 20 kHz, o sea, 20.000 Hz. Que tengan siempre claro más o menos cuál es el rango dinámico entre el cual se mueven los sonidos, porque, insisto, es nuestra materia prima. Y los silencios. Pero los silencios, digamos que no tienen mucha más especificación que de que no hay sonido, digamos, esa es la definición de silencio. Entonces siempre tengan claro, sobre todo lo que les guste la producción musical, lo que les guste más los efectos y cosas así, la mezcla, la ecualización y todo lo que conlleva eso, este concepto del 20-20, que es súper importante, lo van a ver toda la vida y también se lo pongo ahí en la mesa para que empiecen a entender que la música, como estamos hechos para humanos, tenemos que trabajar rangos de frecuencia que se muevan en esas, o sea, rango de elementos que se muevan en esas frecuencias. Hablamos delante de la música como la melodía, la armonía y el ritmo. Son tres elementos fundamentales, chiquillos, de la música. Melodía, armonía, ritmo. ¿Qué es la melodía? Siempre es lo más reconocible y lo que está atribuido a un diseño melódico. Es decir, la melodía es siempre lo que tú te vas silbando para la casa, lo que te queda siempre como en la retina, digamos, o en el tímpano, y te vas silbando para la casa. No hay mejor ejemplo que ese. Independiente si estáis escuchando una sinfonía de 120 músicos, estáis, no sé, la novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo. La estáis escuchando ahí el momento que podamos salir, ¿cierto? Después de sacarnos la mascarilla o con mascarilla, como sea, pero estamos en un concierto, en un teatro en Alemania con 120 músicos en la orquesta de Hannover, no sé cuánto. Y están tocando la novena sinfonía de Beethoven. Y tú ya te vas no sé cuánto y te vas silbando para la casa con el escuchar te aseguro que te vaya a ir con eso para la casa. No te vaya a ir con lo que estaba haciendo el segundo cello, ni con lo que estaba haciendo la sección de violines, ni con lo que estaba haciendo la viola, ni lo que estaba haciendo los timbales cromáticos allá atrás. No, te vaya a ir con lo que estaba haciendo la melodía. Así de importante es. No significa, ojo, que sea más importante que la armonía y el ritmo. En ningún caso. Son tres elementos que hacen una cosa que se llama música. Por el otro lado, la armonía tiene que ver con estas notas juntas, ¿cierto? Lo que nos generan los acordes. O también nos sirve para acompañar. Es decir, por ejemplo, la melodía es si vamos al pentagrama, digamos, que es el sistema de nomenclatura que tenemos en Occidente, la melodía se escribiría así, ¿cierto? De lado. O sea, pum, pa, pam, 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 subiendo, mientras que la armonía se pondría en bloques, es decir, do, mi, sol, los tres bloques juntos, las tres notas juntas. Y eso va a generar un acorde. Por ejemplo, a ver, para que quede súper claro, porque esta es una cuestión muy que se confunde. Cuando ya estamos en la guitarra y me dices, háceme una nota de do, la nota de do es esa. Una sola cuerda, monofónicamente sonando, un solo sonido, monofónico. ¿Qué pasa si yo de repente me dicen, háceme un acorde de do mayor, por favor? Y ahí es cuando yo hago el típico que todo el mundo conoce en la guitarra. Porque ahí se está diciendo un acorde, que en este caso es una tríada con el do, el mi, el sol, y duplicado ahí también el mi y también el mi arriba. Eso es la diferencia entre una melodía, que sería melodía y acorde. ¿Cierto? Acorde y lo otro notas solas, digamos. Y por otro lado está el ritmo, que aquí podríamos hablar 50.000 horas también, insisto, pero delante le dije que ninguno era más importante
que lo otro, pero yo les voy a contar una infidencia. Creo que para mí, como músico, como compositor, creo que el ritmo es súper, hiper, requete contra importante. Y te da todo. Tú podías hacer, encontrar un buen ritmo, ir variando la armonía, ir variando la melodía, pero si el ritmo le diste en el clavo, hiciste algo que de verdad tuviese una sensación que tú querías lograr y lo lograste con el ritmo, la armonía y la melodía pasan a segundo plano. Si elegiste un buen orden en el tiempo, si elegiste un buen pulso, con el pulso me refiero a si va a ser o lento. Por ejemplo, puro Chile es tu cielo azulado, ¿cierto? Más rápido. Puro Chile es tu cielo, más rápido. Puro Chile es tu cielo, o más lento. Puro Chile es tu cielo. Si la canción tuviese ese pulso del himno, estaríamos todos durmiendo en los partidos de fútbol, ¿no? Pero por algo tiene el pulso que tiene. Y por algo, Baldomero Lillo, el que lo escribió, eligió ese pulso más o menos referencial para que la canción siempre fuera de esa forma. Es muy importante el ritmo, pero para que tengan ahí la idea, es lo que tiene que ver con el tiempo, este orden, y que también nos da dos esos elementos fundamentales, que son el pulso y el tempo. Estos tres elementos engloban lo que se llama la textura musical. Cuando hablamos de la textura aquí y la textura allá, es un término muy ocupado por los compositores, que dicen, oh no, que vamos a revisar las texturas musicales, bla, bla. Cuando están hablando y dan esa lata de la textura, están hablando simplemente de cómo se combinan esos elementos de melodía, armonía y ritmo, y a eso le llamamos la cualidad sonora de la composición o de la pieza que estamos trabajando, escuchando, creando, analizando, bla, 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 lo que está sonando. Vamos a hablar un poquito de forma, estructura, género y estilo, que nos vamos a poner en cosas más específicas igual, pero son importantes. Si están acá, créanme que yo las considero importantes y por algo se las estoy explicando. La forma es algo más que una simple estructura musical. Al elegir una forma determinada, el compositor quiere expresarse de un determinado modo. Cuando hablamos de forma musical, estamos haciendo referencia a un tipo determinado de obra musical. Es un formato. Forma musical, formato. Al hablar de forma musical aparecen los conceptos de, súper importante, que ustedes muchas veces han escuchado y van a seguir escuchando, que es el género y el estilo. El género hace referencia al espíritu o al alma de una obra musical. El género es la clasificación dentro de la música, basada en ciertas características claves. Por ejemplo, el rock es un género que usualmente utiliza guitarra, baterías, bajo, de repente sintetizadores y voces, y tienen esas características sonoras, ¿cierto? De repente la distorsión, de repente estructura de tal y tal forma, bla, 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 bla. Pero ese género se llama porque se clasifica de esa forma de rock porque pertenece a ese género. Y también existen después los subgéneros que son un poco más específicos. Por ejemplo, podría ser el punk rock, que mezcla elementos del punk, ¿cierto? Taca, 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 o letras con más panquete, que también con el rock. Y se genera este subgénero del rock. En resumen, es la clasificación que le da el espíritu y el alma a una obra musical. Por otro lado, suelen confundirse todos estos conceptos, por eso se los estoy explicando súper bien. Forma, estructura, género y estilo. Suelen siempre confundirse como que todo es lo mismo. Quiero que les quede claro que no es lo mismo. El estilo son las características detalladas que usan los compositores. Es la manera en que utilizan la instrumentación, las técnicas de producción e ideas musicales para caber dentro de un género. El estilo es lo que identifica la obra del creador como un producto suyo, dando lugar a una obra auténtica, con personalidad, originalidad y un concepto muy fundamental en el arte, que es el sello propio. El estilo es cómo yo hago la cosa. Y el género es cómo suena, cómo me quedó. Si me quedó así, perfecto, el audio es rock. Pero es que yo quería hacer cumbia. No sé, viejo, suena rock. Es un género rock, no es cumbia. Dedícate a hacer cumbia. Piensa que son cumbias, pero suenan rock. Tu género es rock. Otra cosa importante que quizás la voy a hacer un poquito más rapidita porque tiene que ver con algo más específico, pero es importante que entiendan que dentro de todo, ya que estamos hablando de los sonidos, ¿cierto? Y silencio, y ya estamos hablando más específicamente de la música, quiero darle herramientas que les sirvan para componer, y que finalmente no se transforme en un discurso y un monólogo de cosas que podrían ver en YouTube, sino de algo que les quede, ¿cómo se llama? Una idea y una chispita para que termine esta charla y agarren la guitarra, el piano, lo que sea, o los palitos de chinos del vecino que botó la basura y se pongan a componer. A ver, la tonalidad o sistema tonal es una cuestión súper importante y vamos a hablar como la familia de los sonidos, ¿ya? La tonalidad, hay algo que se llama armonía tonal, que tiene que ver con cómo nosotros componemos dentro de esta familia. Aquí estamos mezclando los acordes con la melodía, son como dos cosas que estamos jugando, ya van a entender. Pero la tonalidad es la organización jerárquica entre las diferentes notas o alturas en función de la relación con respecto a un centro tonal. Siempre vamos a hablar de un eje tonal.
que le vamos a llamar tónica o fundamental. Entendido también como la clave de una obra musical, también hablan de tonalidad cuando dicen, ¿en qué tonalidad está esta obra? Cuando estamos hablando de la clave, es decir, estamos en sol mayor, o estamos en do mayor, o en re menor, bla, bla. Así que también es un concepto que tiene esta dualidad de significado. Pero finalmente lo que yo les explico es cómo giran las frases y progresiones musicales con respecto a la tónica, al grado 1. Si ustedes piensan en la escala temperada occidental, ¿cierto? Que es dodecafónica, de 12 semitonos, en que tenemos el do, el sostenido, el re, el sostenido, el mi, el fa, hasta llegar a 12, tenemos una escala que es muy, 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 muy conocida, que es la del do mayor, que le podemos hacer en el piano, por si alguien no la recuerda, no lo creo, pero sería como... Esa es la típica escala del do mayor, que nosotros nacimos con eso y morimos con esa cuestión en la cabeza. Hay un montón de escalas más, pero voy a partir siempre con esa porque es la que todos conocemos. Esa relación interválica, los intervalos son la diferencia que hay entre la altura, eso le llama intervalo, es siempre la misma para crear una tonalidad mayor. Entonces, por ejemplo, si ven ahí, el de abajo, esa pelotita con una línea, es un do. Después ven el re, el mi, el fa, el sol, el la, el si, el do nuevamente. Y si se fijan la diferencia que hay entre el do y el re es de un tono. Recuerden que estamos hablando de que estamos en una escala temperada occidental de 12 semitonos. O sea, hay 12 sonidos para jugar que después se van repitiendo, bla, bla, en el caso del piano, pero son 12 sonidos que después o son más bajos o son más agudos, pero son los mismos sonidos que se van reiterando, ¿cierto? Entonces, entre el do y el re tenemos un tono. Entre el re y el mi tenemos un tono. Después tenemos un semitono. Después un tono, etc. Los que quieran ser músicos tienen que aprenderse este trabalengua de memoria. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Es un trabalengua. Tal como el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Son trabalenguas que te van a tener que aprender en la música cuando estudien música de memoria. La música es muy matemática, chiquillos. Por mucho que yo les hablo de que es magia y que vámonos la bola creativa, bla, bla, bla. Es matemática porque, como les decía antes, ordenar cosas. Y cuando uno ordena, cuando uno se organiza, es cuando entran las matemáticas. Y el 1 más 1 siempre es 2. Aunque de repente puede ser otro número, pero generalmente para todas las cabezas, sobre todo las más tradicionales y convencionales, 1 más 1 es 2. Junto con esta tonalidad mayor, cuando hablamos de este tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, esto es la estructura de cómo se desarrolla una escala mayor. Si quieres cambiar del do, por ejemplo, al re, te empiezan a aparecer las alteraciones, te empiezan a aparecer las armaduras y la relativa menor, que son conceptos un poquito más específicos, y esto se lo digo solamente por si alguien por ahí lo ha visto y se complica y dice que son esos hashtags, que son esas V que tienen ahí, los pentagramas, ¿qué significa? Nada, no entiendo nada. Simplemente significan que, por ejemplo, si estamos hablando de tonalidades mayor, como yo estoy partiendo desde el do, en el caso del ejemplo que hice recién, no me apareció ninguna tecla negra, ¿no? En el piano hice las puras teclas blancas en el piano, que eso se le llama la escala diatónica. ¿Qué pasa si yo de repente parto desde el re? Lo voy a hacer. Parto desde el re. Entonces digo... Parto desde el re, y para lograr la misma relación tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, empiezan a aparecer las teclas negras, porque ya para saltar un tono, a otro tono, después un semitono, ya no son las mismas notas, pues, porque a partir del re. Entonces, empiezan a aparecer las alteraciones y ya digo, por eso son los hashtags, por eso son las V que están ahí, porque empezamos a ocupar ¿cómo se llama? Las teclas negras en el caso del piano. Por supuesto, cada instrumento tiene una forma de presentación, digamos, una mecánica, una técnica distinta, pero el piano, dicho eso, es el instrumento más gráfico para entender la música, por eso es tan popular, por eso el piano es tan popular. Quizás no tanto como la guitarra, porque tiene un cuento con el transporte, no podías andar con tu piano de cola, digamos, en el metro, con la guitarra sí. Entonces es bastante más portable. Y bueno, ya que estamos en esa discusión, creo que la guitarra da otra cosa también distinta al piano. El piano si bien es algo que sirve mucho para enseñar la música, para entender la música, para aprender la música, para desarrollar un montón de herramientas teóricas, la guitarra tiene la onda. Esa onda que tiene la guitarra es indiscutida. No significa que el piano no tenga onda, el que sea un instrumento fome, pero la guitarra tiene una onda indiscutida. Esa es una opinión bastante personal, pero creo que ojalá algunos de ustedes la compartan, que la guitarra es un instrumento que te acompaña para todos lados y es portable y tiene una onda increíble, que tú puedes hacer lo que tú quieras, contar un montón de historias y desarrollar un montón de sonidos con 6 cuerdas y con una guitarra que te puede costar
20 lucas, 15 lucas. Una guitarra china ordinaria que si le tomáis cariño y la mantenéis bonita y con cuerdas nuevas, digamos, podéis llegar a hacer un contenido maravilloso con 20 lucas. Es bastante accesible. Etcétera. Avancemos esto. A ver, dentro de esta tonalidad, lo que le hablaba antes, que la armonía tiene que ver con los acordes. ¿Y por qué estoy explicando la tonalidad o sistema tonal? Justamente para que entiendan y les quede algo útil, de que cuando uno usa, cuando está en una tonalidad, por ejemplo, el monito que está ahí, significa que estamos en Do mayor. Y el Do, entonces, en nuestro grado 1, en nuestro eje tonal. Todo se va a tener que mover a través del Do. Entonces, estamos en una melodía, por ejemplo, estamos en el Do, y quiero hacer una melodía, y siempre va a tender a recaer en el Do. Puede incluso no partir en el Do. Y igual voy a terminar en el Do, porque la familia de sonidos siempre me dice que jerárquicamente el Do es el rey, el emperador, ¿ya? Lamentablemente a muchos hoy en día, más que nunca, no nos gustan las jerarquías, somos todos iguales, pero musicalmente se producen en el caso de la armonía tonal, estoy hablando, después de otras armonías que son más complejas, cuando estudien música las van a ver, pero por ahora, para hacer la cosa más simple, en esta armonía tonal hay un rey, hay un emperador, que en este caso va a ser el Do. Y todos los acordes, esos numeritos romanos que están ahí arriba, nos referimos a acordes. Es decir, si el Do, estamos hablando de tonalidad mayor, si el Do es el grado 1, el grado 4, el Fa siempre va a ser mayor. El grado 3, que está al ladito, el Mi siempre va a ser menor. Este grado, esta organización jerárquica por tríada, les da el apellido del acorde. ¿Para qué sirve esta tontera que el profesor me está explicando? Por ejemplo, si decido hacer una canción en Do mayor, tengo mi acorde, me cantó el Do, y digo de repente ya, tengo el Do, ¿y qué acorde uso? ¿Para dónde me voy? ¿Dónde pongo los dedos? Y digo, pero espera, si estoy en Do mayor, tengo esas 7 posibilidades armónicas, y cualquiera de esas puedo ocuparla porque es un grado dentro de la escala, pero ya sé el apellido. Entonces voy a decir, voy a ocupar el 3, y el 3 es un Mi, pero menor. Entonces perfecto, voy Do, Mi, perfecto. Y después voy, no sé, al 6, y ya sé que es un La menor. Y me suena bien, digo, perfecto. A ver, vamos. Y ahí voy al 4, que es un Fa mayor. Me lo está diciendo, el apellido es mayor. Y después un Do, un Re menor. Y un quinto. Sol. Y ya tengo una canción. No tuve que pensar mucho porque ese esquema me dio toda la resolución del apellido de los acordes. Y ustedes dicen, pero si mis canciones no quiero hacerlas todas en Do, perfecto, pues sube la Re, es lo mismo. El Re, vamos a hacer que esa C que dice grado 1 es un Re. Entonces, ¿cuál sería el grado 3, por ejemplo? Re, Mi, Fa. ¿Y cuál sería el apellido? Menor. Entonces sería Re, Fa. Y ahí empiezan los sostenidos. Recuerden que el Fa en el caso del Re era sostenido por el cuento que les conté antes del tono, semitono, la. Etcétera, etcétera. Eso es importante que tengan claro como elemento que en el caso de la tonalidad, que es una de las músicas más, o sea, una de las estructuras y las escalas más usadas, y los tipos de armonía más usadas en la música popular, tiene siempre una misma fórmula. Por supuesto, esto se va complejizando, está la figura de los reemplazos, hay cierto, incluso dentro de esos mismos 7 acordes, o sea, 7 grados, hay algunos que pueden ser reemplazables. Por ejemplo, el 1 puede usarse de repente con el 6, y tienen como la misma función. Así el 2 con el 4, y también el 5 con el 7, y el 3 también, que es medio híbrido, que funciona también para las dos cosas. Cuando hablo de función, me refiero a lo que queremos lograr. ¿Cuál es la función armónica en este caso? Porque voy a hablar de función sonora. ¿Cuál es la función sonora del acorde que estamos usando? Hay 3 elementos fundamentales en la creación, chiquillos, y no solamente en la creación, en el universo, que son reposo, movimiento, tensión. Todo funciona así. Nuestros músculos funcionan así. Nosotros nos movemos, los músculos se tensan, después se reposan, entre medio hay un movimiento. Cuando pensamos, nuestras neuronas se tensan, reposan, se tensan, reposan. Movimiento, descansan, se aceleran, etc. Todo funciona así. Reposo, movimiento y tensión. Esos 3 elementos son fundamentales para crear, para cualquier proceso creativo. Y en este caso, por ejemplo, hay grados, acordes, que están asociados a estos conceptos. Por ejemplo, el grado 1
siempre va a ser de reposo. Volvamos un poquito a la guitarra. Estamos hablando de grado 1 del do. Reposo, ¿cierto? Es como... Movimiento sería el grado 4, en el caso del do mayor sería un fa. Y vamos al grado 5, la tensión, que hay un grado que por la consonancia o disonancia que hay entre ciertas notas que conforman el acorde, se producen cosas medio raras, como ay, sonoras medio como que ay, te dejan ahí, tenso, y voy al reposo. Todo, insisto, en la vida funciona a través de esos tres conceptos: reposo, movimiento y tensión. De aquí se los dejo un poquito tirada la carta, digamos, de cómo pueden usar eso en la armonía. Porque como les decía antes, melodía, armonía y ritmo son los procesos fundamentales para hacer, o los elementos fundamentales para hacer música. La melodía es bastante simple, porque es una cuestión que tú la puedes hacer incluso con la boca. El ritmo es súper orgánico. Si tú tenés la suerte de haber, no sé, nacido en Cuba o en Brasil, probablemente, o en Venezuela, no sé, tenéis una cuestión rítmica ya incorporada que está como en tu ADN y que bailáis todo lo que decís. Pero si vivís, no sé, en Alemania, en Rusia o en Escandinavia, quizás no eres tan rítmico, pero el ritmo va con un poquito con la forma de ser, con el ADN humano. Pero los acordes no, po. Los acordes es algo como más teórico, que tienes que cabecearte. Entonces, ¿qué le acabo de dar la herramienta que le acabo de enseñar? O que le di una luz más o menos por dónde va la cosa, es para que complementen ese grado de la armonía. Así que atrévanse a componer, que con esto que les acabo de explicar, nadie puede decir que no sabe. A ver, reconocemos las composiciones por sus temas o motivos. Vamos a hablar de la melodía. Vamos a especificar un poquito lo que es la melodía. Generalmente no por su armonía, por la textura y instrumentación a forma musical, sino que la melodía viene a ser como el dibujo en la pintura. La parte más fácil de reconocer, lo que les decía antes. Generalmente una sola voz y un solo intérprete realizan la melodía, y la melodía tiene un carácter lineal, lo que les explicaba antes, distinto al carácter simultáneo vertical de la armonía, donde varias voces suenan simultáneamente. La música es un lenguaje universal, y es sobre todo a través de las melodías cómo se plasma ese mensaje. Una melodía entonces no es una mera sucesión de sonido y silencio, sino que tiene o debe tener una lógica y coherencia. Existen muchos tipos de melodía, tantas como géneros y estilos hay en la música. Junto con la melodía vamos a hablar del diseño melódico, ¿no? Es como diseñamos esta melodía. Y con diseño melódico entendemos el carácter y estructura de una melodía, condicionado por el tipo de música que se va a hacer. Ya que aparecen de nuevo la forma, el género, el estilo, y si queremos podría poner también ahí la estructura. Como todo proceso creativo, que aparece de nuevo, el diseño melódico está regido por la alternancia entre ideas de reposo, movimiento y tensión. Jamás olviden eso, muchachos, jamás. Incluso los que quieran ser doctores o ingenieros o abogados, también les va a servir para todo. Reposo, movimiento y tensión. Esto es como un poquito como cuando te enojáis, cuenta hasta 3, porque ese es el movimiento, para llegar al reposo y no tensarte y agarrarte a combos con todo el mundo. Siempre cuenta hasta 3 cuando estás enojado. En primer lugar influye el medio o instrumento por el cual se va a diseñar la melodía. No es igual diseñar una línea melódica para el canto que para otro instrumento musical, ya que las características técnicas y acústicas influyen directamente. Por ejemplo, estoy hablando que no es lo mismo hacer una melodía para una voz que para un piano, para que lo entiendan más o menos para dónde voy. Las melodías vocales suelen caracterizarse por utilizar un registro relativamente pequeño, porque los cantantes tienen generalmente una extensión, un rango dinámico, una tesitura en cuando se escribe, no tan amplia, ¿no? Salvo cantantes maravillosos que, así como Michael Jackson, o bueno, hay un montón que tienen un rango dinámico muy amplio, que cantan muy aguda. Pero generalmente, no sé, pues imagínate un piano, imagínate el piano, la cantidad de teclas que tiene, es mucho. Entonces un piano siempre va a tener más herramientas sonoras, más recursos, más notas que una voz humana para poder desarrollar más ideas también. La música instrumental, por ejemplo, las posibilidades se amplían, lo que digo recién, pues los instrumentos han desarrollado a lo largo de la historia un lenguaje propio, caracterizado por la influencia de la armonía, acordes, en arpegio y tríadas, y los saltos frecuentes y una rapidez en la ejecución. O sea, cada instrumento tiene una forma distinta. Entonces, cuando ustedes piensan en diseñar una melodía, piensan en para qué instrumento va a ser tocada esa melodía. Insisto, no es lo mismo un violín que tiene un arco, por ejemplo, que tiene otra dinámica, otra intención. O el arco, por ejemplo, podía ser una nota sostenida eterna, ¿caché? Porque el arco va y viene. Mientras nota que se te acalambre el dedo, podía estar ahí 5 horas haciendo la misma nota. Eso en la voz es imposible porque se nos acaba el aire y hay que respirar. Y la nota tiene que tener su pausa. A ver, el tema melódico. Cuando hablamos de diseño melódico, lo más importante, o uno de los factores importantes, es generar un tema. Estoy hablando de tema a una unidad cortita melódica. A la primera unidad cortita melódica, cortita me refiero a 8 compases, si estamos hablando de segundos en el tiempo, para que no entiendan lo que son los compases,
estamos hablando, no sé, de mínimo 6 segundos, a 15 segundos, sería más o menos un tema, que es como la melodía que se convierte en el centro de una obra musical, y es la idea principal sobre la cual se construye toda la composición, que puede ser instrumental o cantada, por supuesto. Suele ser una melodía reconocible, fácil de identificar y recordar, y normalmente está compuesta por una frase musical dividida en 2 semifrases. Siempre piensen en esto de tensión, reposo y movimiento, ya que tenemos algo que se daría como una modo de pregunta, a la cual le vamos a llamar antecedente, y una modo de respuesta, que le vamos a llamar consecuente. Esto es como decir, si quiero generar un buen tema que funcione melódicamente, que transmite y comunique, bla, 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 y trascienda, y la gente se identifique con lo que tú estás haciendo, y que conmueva, y la señora llore, y el niñito se ponga feliz, siempre tiene que tener estos elementos, o no siempre, pero digamos es bastante asertivo que tú ocupes este elemento del antecedente y el consecuente. ¿Qué significa esto? Hacer una frase que sea como param, pam, 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 para, pa, pam, param, pum, pum, pam, pam, pa, pam. Funcionó inmediatamente. Una que pregunta, otra que responde. Siempre tengan eso, independiente de la duración del tema. Que sea algo que se complemente, que no sea latero, que siempre tenga como o conclusivo, o sea, que concluya, y algo suspensivo, que te deje en suspenso. Insisto, tensión, reposo. Cualquier melodía se puede clasificar según su gesto rítmico. Esto es importante, y que tiene que ver con el inicio y los finales de la melodía. Gesto rítmico, recuerden, gesto rítmico cuando inicia una melodía o cuando termina una melodía. Esto lo voy a avanzar rápido. Le puse como ejemplo el cumpleaños feliz. A ver, para que entiendan. Existen distintos tipos de inicio de melodía, y el gesto inicial produce 3 tipos de melodías diferentes con 3 efectos diferentes. Por ejemplo, hay una melodía que tiene un comienzo tético, que se llama, que nos imprime mucha más fuerza, más carácter y más conclusión. ¿Cuál es el comienzo tético? Es cuando yo inicio la melodía en el primer tiempo fuerte. Es decir, voy a hacer una canción aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. De nuevo. 1, 2, 3 y pararara. Mi melodía empieza en el tiempo 1, el tiempo fuerte. Eso se llama tético, crúsico o aldar, tiene varios nombres, pero eso nos imprime más fuerza, carácter y conclusión. Por otro lado, hay un comienzo que se llama el anacrúsico, que es cuando empieza antes. Por ejemplo, 1, 2, 3, par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 
parara, ¿cierto? Antes del tiempo fuerte yo empecé con un parara. Eso que hace que algo sea más ansioso, más agitado, más abrupto. Totalmente distinto a lo que, al carácter y conclusión que nos dio el comienzo anterior. A lo que voy, que cuando hagan una melodía y no sepan cómo iniciarla, o tengan clara una melodía, prueben con estas formas distintas de empezar. Y otra podría ser, por ejemplo, o sea, otra es la acéfala, que es después, pues si ya hicimos al tiempo fuerte, después, antes del tiempo fuerte, la acéfala va a ser después, que esto siempre va a imprimir un carácter más reflexivo. Por ejemplo, la acéfalo sería 1, 2, 3, 4. ¿Cacharon? Tiempo fuerte es 1, 2, 3, 4. Y eso lo hace más reflexivo, que es algo pausado, que se toma sus tiempos y tiene un carácter más emocional. En el gesto rítmico final también podemos encontrar dos términos, uno que es el íctico, que es cuando termina con el tiempo fuerte, por ejemplo, el cumpleaños feliz, ¡Talo cumpla feliz! El feliz termina el primer tiempo, íctico, es una forma de terminarlo. Y otro sería el post-íctico, o sea, terminarlo después del tiempo final. Entonces supongamos que el cumpleaños feliz tiene otro final, y sería como 1, 2, 3... Pa, 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 pa. Suena fome, por algo el que lo inventó no lo inventó con ese final posíptico, pero es una forma de terminar su melodía, y siempre prueben, porque lo importante, o una de las cosas más importantes en su melodía es el inicio y el final. El inicio porque es lo que genera impacto, es la primera cosa que tú decías, ya empezó la cuestión, vamos a ponernos atención. Entonces tienes que generar impacto, es algo que te sea atractivo, y por último el final, porque es la forma en que tú puedes hiciste una obra maravillosa, pues terminaste feo, terminaste charcha, terminaste mal, y tu obra es pésima, porque el auditor se va a quedar con la última idea que escuchó. Lamentablemente el ser humano funciona así. Pero bueno, por eso preocúpense de que sus inicios y sus finales sean bacanes. Y el contenido, por supuesto, también. Dentro de este desarrollo de la melodía y del diseño melódico, vamos a hablar del desarrollo motívico, cómo desarrollar toda tu melodía. Tiene que ver con 4 elementos fundamentales, que es la repetición, la imitación, la variación y el contraste. ¿Por qué todo diseño melódico o motivo melódico
o desarrollo motívico melódico se expresa a través de estas dos dimensiones. Por un lado está la repetición, que es hacer lo mismo, taca, taca, ta, taca, taca, ta, ¿cierto? O el contraste, que es hacer 1, 2, 3, 4, taca, taca, ta, purupurara, taca, taca, ta, turuturara, una cosa súper distinta. Y entre medio de esos dos está la imitación, que es cuando uno hace la misma melodía pero con otro instrumento. Por ejemplo, voy con la guitarra. Pu para pa pa. Pu para pa pa. La palma. Guitarra. Pu para pa pa. ¿Cierto? Eso es un recurso súper ocupado que se llama imitación. Y lo otro es la variación, que es ir dándole ciertas características distintas a la melodía, variando ciertos elementos como las figuras, como la altura, un montón de recursos, pero siempre que se mantenga la idea original y que no se pierda esa sensación de que finalmente es el mismo motivo, la misma melodía, que va variando y todo, pero se va manteniendo o conservando la idea original, pero con variaciones. Esto es lo que le acabo de explicar, vamos a hacer un poquito más rápido. Lo que les expliqué recién, la variación, bla, 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 el contraste, claramente como dice ahí, son ideas que se contraponen. ¿Y cuál es la idea? Presentar algo totalmente nuevo, ¿para qué? Para aportar variedad y evitando que la música se vuelva aburrida y reiterativa. Justamente lo que yo estoy tratando de hacer para que esta charla no se vuelva aburrida y reiterativa. Avanzar rápido. Entonces la idea es justamente ir refrescando los contenidos y siempre jugando ¿con qué? Con la atención y el reposo a través del movimiento. Mi composición. Cosas importantes que tienen que hacer cuando compongan, ahora que entendieron lo que es el diseño melódico y los elementos de la música, bla, bla, bla. Primero, si mi composición va a ser instrumental o va a ser forma canción. O sea, va a tener letra. Después, la textura, o sea, cómo se va a combinar la armonía, la melodía y el ritmo. Después, el diseño melódico, justo lo que estábamos hablando recién. A ver si voy a partir a través de un tema melódico, esta sección cortita, esta unidad melódica cortita, y recursos de desarrollo emotivo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a repetir la melodía? ¿Voy a imitar la melodía? ¿Voy a variar la melodía? ¿O voy a contrastar la melodía? ¿En qué momento? ¿Y cuándo? Después la estructura, fundamental la estructura, qué estructura va a tener tu canción o tu composición. La instrumentación, porque eso te va a caer un poquito a lo que es el género y el estilo, lo que hablamos delante. La instrumentación me refiero a qué va a vestir tu composición, si la haces con guitarra, con piano, con ukelele o con tutruca, lo que queráis. Y después los arreglos, que finalmente también tiene que ver con vestir este mono, con orquestar. Es decir, cuánto de tutruca le pongo, si le pongo también unas cuerdas, si le pongo los palitos chinos que recogí de la basura del vecino, etcétera, etcétera. Y importante también el registro de ideas. Vuelvo a lo que sea un papel. Hoy en día, cualquier persona, por muy humilde que sea, va a tener una herramienta de registro de audio. Cualquier cosa, hoy en día cualquier cosa te registra el audio. Hay lápices que registran audio. ¿Ya? Ni hablar de los teléfonos. Todos tienen un grabador de audio o un grabador de notas de voz. Ocúpenlo. Trabajamos con los sonidos y silencio. Ocúpenlo, que jamás se les vaya una melodía. Yo, chiquillos, me he despertado no es mentira, varias veces, a las 4 de la mañana porque estoy soñando con algo, una melodía o una idea, generalmente algo que puedo desarrollar más, y me despierto, agarro mi teléfono y la grabo. El otro día despierto y veo, o después, meses después, empiezo a revisar mis notas de voz, y ¿qué es esto? Y así como, acuérdate que tenías que hacer... Y ahí quedó, nunca la perdí. Y ahí la recuperé. Nunca perdí esa idea que tuve en un sueño. Por ejemplo, eso puede ser en la pizza de una micro, puede ser en el water, puede ser caminando, corriendo, trotando, en cualquier actividad humana que ustedes tengan. La idea es que siempre lo acompañe el registro de su creatividad, porque lamentablemente las ideas se pierden, se van con el viento. Nosotros, como en nuestra materia prima la idea, no podemos darnos ese lujo, no pueden perderse. La forma canción, delante hablábamos de las formas, ¿se acuerdan? Ya, ahora vamos a hablar de que la canción, que es una de las formas más populares de la música popular, valga la redundancia, es una composición musical para la voz humana, con letra acompañada por instrumentos y arreglos musicales. La canción es un pilar fundamental de la música popular, es un fenómeno, es un formato muy transversal. Con esto quiero explicarles que hay un montón de otros formatos, un montón de otras formas musicales. La canción no es lo único que hay. Hay un montón de música docta, ¿cierto? Hay música para películas, hay música orquestal, hay un montón de cosas. Pero finalmente la forma canción es una de las cosas que más transversalmente han incidido en la humanidad, sobre todo en los últimos, no sé, 200, 300 años.
Entonces es importante porque la música popular es el alma de los pueblos, ¿ya? Es el fondo del síntoma que le decía antes, es un diagnóstico también un poquito quizás de la sociedad, de cómo se van desarrollando, y la canción hay muchas que se han desarrollado, no sé, como un fenómeno social. A mí se me viene a la cabeza el tiro, no sé, la Macarena, el Despacito, o sea, todo lo que es el trap, el fenómeno, todo lo que es música que de verdad masivamente ha llegado a un montón de gente. No se confundan, mi invitación no es que hagan temas simples y buscar la transversalidad y convencer a la abuelita y al cabro chico a que escuchen mi música. No estoy hablando de industria ni de comercio, estoy simplemente invitándolos al análisis. Por ejemplo, si una canción, vamos a la fogata, hay una canción de los Enanitos Verdes, esa, me quieren, toquémosla. Esa, me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, etc. Chiquillos, esa canción la vengo escuchando desde que yo tenía 10 años, la escuchaba en la playa. Después tuve 14, la empecé a tocar yo en la playa. Después tuve 18, se la escuché el loquito al lado. En fin, llevo 20 años de ese momento y la sigo escuchando en todas las playas, en todas, el Valle del Elqui, en todos lados. Probablemente ustedes también la hayan tocado por ahí. Entonces, ¿cómo una canción puede llegar a trascender así? Ni hablar del Despacito que se tradujo a un montón de idiomas, ni hablar de, no sé, pues el Upa, Ganga Style, de este gordito que bailaba coreano, que abrió un universo, una mirada hacia un mercado coreano que nadie conocía, ¿cachai? Entonces, o no sé, o cómo algunas canciones, fenómenos sociales se han transformado en cosas de verdad, que han trascendido barreras de edades, de cultura, de socioeconómica, o sea, hay cosas que la música de verdad, un lenguaje, o una herramienta muy incisiva. Y insisto, mi invitación es a que analicen esas canciones, les guste o no, muchas de ellas son muy simples, pero hay algunas, por ejemplo, no sé, algo un poquito más profundo. Imagine, de John Lennon, una canción que de toda esta mirada hippie, ¿cierto?, de John Lennon, también muy con el tiempo que había en el momento en que la hizo, quizás cambió la cabeza de muchas personas que eran más conservadoras, que tenían una mirada más cerrada de lo que era la vida y el humanismo. Y Lennon le abrió esta mirada más humanista a que empezaran a entender que la vida finalmente es imaginar de que todos podríamos ser iguales y que todos debiésemos ser iguales, ¿cachai? Y que de repente, claro, suena re hippie, pero hoy en día la escuchamos y es como chuta, pero sí, para mí es re obvio, pues. Claro, pero en plena guerra de Vietnam y con todas las cosas no era tan obvio, pues. A nadie era obvio. Entonces él abrió un montón de cosas, etcétera. Podríamos estar todo el día hablando de todo lo que son que han trascendido. Lo importante es que se den cuenta de la importancia del mensaje. A ver, cuando hacemos una canción hay elementos súper importantes que son la presentación, estoy hablando de la letra, la presentación de un argumento, o sea, la historia que voy a contar, el desarrollo de ese argumento, el conflicto, una palabra que jamás le tengan miedo. La historia artística se define por el conflicto. El arte está entre el bien y el mal, nosotros somos los ejecutores o los encargados de desarrollar la idea y los puntos de vista. ¿Cómo se desarrolla un punto de vista? A través del conflicto. Yo tengo que poner partes a pelear, a conflictuarse. La duda que les partí diciendo. La duda es el motor de la labor creativa. Si no dudamos, si no conflictuamos con la realidad, no podemos ser artistas. Si recibimos todo como, ya bueno, ya sí, eso es así, ya bueno, es así. No, pues, ¿por qué así? ¿Cuándo empezó a ser así? ¿Cuándo va a terminar de ser así? ¿Puedo cambiarlo? Esa es la vida que hay que tener como artista. Quizás no ser violento, ni salir, aquí te la traigo a Peter, no, cámbiame todo, está todo mal. Para nada, siempre con una mirada constructiva, pero buscando el conflicto. Entonces estamos hablando de una obra dramática, de la letra que tiene que tener una historia. ¿Qué es una obra dramática, chiquillos? Una obra dramática es un cuento, una película, ¿cómo se llama? Una obra de teatro y una canción. Entonces, que entiendan que tienen que tener estas partes elementales, por lo menos cuando aprenden a hacer canciones, tienen que tener estos elementos. Después, si quieren hacer cualquier tontera que esté dentro de su mirada, de su estilo, de su género, de su sello propio, bienvenido. Ustedes son dueños de todos los recursos y a transformarlo a su antojo de cómo quieran hacerlo. Pero tienen que tener, insisto, presentación del argumento, desarrollo, conflicto, clímax, una parte más álgida, donde su historia se va para algún lado que sabéis que empieza como un momento álgido, cúlmine, que queda la patada, toda la carne a la parrilla en cuanto a la letra, insisto, y después un desenlace, es decir, un resumen, una conclusión, el final de su historia. Aquí les tengo más o menos lo que sería la estructura canción, que es algo que es bastante simple, lo voy a leer igual, para que entiendan más o menos
¿Cuál es la parte que tiene que tener? Que sería siempre la introducción, ¿cierto? La estrofa, que es esta parte donde se cuenta, se desarrolla el argumento. Entonces es súper importante la estrofa, el estribillo, que generalmente es esta parte donde apoyamos ¿cómo se llama? El mensaje. Recuerden que estamos hablando de letra. Lo que apoyamos el mensaje generalmente se reitera, más o menos la idea, se varía un poquito, pero generalmente se va reiterando la idea del texto. El preestribillo, el interludio, el solo instrumental y por supuesto el final, outro o coda, que casi siempre es de carácter conclusivo. Ahí también les propongo una estructura de canción popular, un ejemplo, que es una pequeña formulilla en el caso que estén muy perdidos y quieran hacer una canción y no sepan qué partes ponerle. Ahí les aconsejo esta fórmula que es archi ocupada por un montón de artistas y compositores y que digamos que podría funcionar certificadamente, que sería una introducción, una estrofa, un estribillo, una estrofa, un estribillo, un interludio, un estribillo de nuevo y un coda final. Cuando hablamos de canciones, chiquillos, estamos hablando de un mensaje. ¿Qué necesitamos para crear un mensaje? Materia prima. ¿Cuál es la materia prima del ser humano o nosotros como creadores? La creatividad, nuestra inspiración y nuestras historias. Nuestras historias pueden estar, al igual que el lenguaje cinematográfico, entre dos dimensiones, la ficción y la realidad. O sea, la ficción es la mentira, digamos, la fantasía, y la realidad es la verdad. Si hablamos de cine, por ejemplo, vuelvo al ejemplo, estamos hablando de ficción, la película extraterrestre, y estamos hablando por un lado de un documental de ahí, la viejita en el norte cortando un zapallo con la gallina y contándote las historias de cómo ha criado a sus 15 hijos y son todos profesionales, un documental. Pancho Saavedra viajando por ahí dando la lata, por ejemplo. Y lo otro es el pensamiento. Eso es súper importante, que ustedes son seres pensantes. Eso es lo que nos diferencia, con todo el cariño que le tengo a los animalitos, de los monitos, de los perritos, de los gatitos, etcétera, etcétera. Somos seres pensantes, con raciocinio. ¿Y qué es el pensamiento? Es un diálogo entre el intelecto, las emociones y la intuición. Jamás olviden esos tres conceptos. El intelecto es lo que voy aprendiendo, cómo mentalmente mi cabeza se va agilizando y me vuelvo un ser inteligente, generando un intelecto. Las emociones, a mi juicio, son muy importantes, lo que tú sientes. Y la intuición es lo que tú crees que va a pasar. Dentro de esos tres elementos, tu pensamiento se desarrolla. Siempre cuando quieran hacer una canción, sea ficción o sea realidad, extraterrestre o la señora cortando zapallo, piensen, al contar esa historia, necesitamos esos tres elementos. Pónganse ustedes en esos casos y ocupen su intuición para desarrollar sus historias. A ver, aquí tengo algunas propuestas para hacer música de forma colaborativa. Yo les propongo, creo que lo que más se puede hacer ahora, porque en realidad si hablamos de la escena musical en que estamos viviendo, es algo que está bastante errático, algo que está bastante incierto, no sabemos por dónde va a ir la cosa, no sabemos, hay una incertidumbre bastante grande, no sabemos cuándo volver a los conciertos y todo, pero la tecnología y la multiplataforma nos dan un montón de herramientas para poder desarrollar nuestro contenido y mover nuestro contenido. Y una de esas cosas son los videos que se hacen de forma colaborativa, donde un intérprete toca encima de la grabación de otro, el segundo se vuelve a grabar, y así para adelante. Hay un montón de herramientas en internet que ustedes pueden encontrar. Por ejemplo, ahí les tengo un link útil, que en realidad no creo que alcance a mostrarlo, pero yo lo encontré buscando cosas para, o sea, programas de edición de video. ¿Por qué? Porque, a ver, para este tipo de video hace falta un conocimiento básico en edición de video para sincronizar todos los archivos e ir superponiéndolos. Estoy hablando de generar finalmente un material. Nótese que estoy hablando de forma colaborativa. Si ustedes quieren hacer música encerrado en su casa, en su espacio creativo que les sugerí tener, denle nomás, ¿ya? Solito, nadie los molesta y pueden hacer 15 discos en este tiempo. Aprovechen el tiempo, insisto. Pero hay un momento que el músico le pican las manos, le pica la gana de estar con otro al lado, porque el trabajo creativo y sobre todo el trabajo musical es un trabajo en equipo. Y es lindo tocar con otra persona, es bacán. Y aunque sea a través de un video que después se edita, digamos, finalmente el resultado se ve como algo colaborativo y es hermoso tener un resultado de ese tipo. Imagino que varios de ustedes o todos ustedes ya han visto algún ejercicio de eso en internet. Hay una de la sinfónica, bueno, todos están sacando videos así, porque creo que es una, ¿cómo se llama? Una constante que se va a empezar a dar de aquí para adelante. Así que súmanse a eso, que no es difícil por lo demás. La invitación es abrir la cabeza y decirles, chiquillos, lo que ustedes ven ahí,
lo hacen en 15 minutos. Lo que sí es importante es que tengan una idea creativa, pero la forma de implementarlo no es difícil. Eso, de este modo se esquiva la latencia cuando hacen este video, o el desfase producido al intentar tocar juntos a través de internet. El encargado de tocar la percusión sería el único sin mayor referencia. ¿Por qué? Porque les sugiero ocupar un metrónomo o clic, pero el resto de la banda podrá aportar el trabajo grupal que hayan ido construyendo el resto de los músicos anteriores. Mi propuesta sería grabar en este orden. El ritmo sería grabar un video tocando alguna percusión, por supuesto siempre usando audífonos y tocar encima de un metrónomo o clic, algo que les genere ese pulso, ¿cierto? Esa regularidad para que no se pierdan en el tiempo, para que el otro que viene después se pueda enchufar. Porque imagínate que tú estás con un tiempo libre, metido en tu balada, cantando cualquier cosa, o tocando batería en cualquier cosa. ¿Cómo se va a encajar el otro si no tiene ninguna secuencia que seguir? Entonces, ocupen el metrónomo, ocupen el clic, y por los demás, los que quieran ser músicos profesionales el día de mañana, esa es una herramienta fundamental que si no saben ocuparla, ¡pam!, para la casa, no sirven. El músico que no trabaja con clic no sirve, así de sirve, o sea, así de simple. La armonía, después grabando un video 2 sobre el video 1, tocando algún instrumento armónico. Ya sabemos que la armonía son estos instrumentos que hacen acordes, como un tecladito, la guitarra o el ukelele, y después finalmente una melodía, grabando un video 3 sobre el video 2, tocando algún instrumento melódico. Y ahí es cuando entran las voces, la guitarra haciendo un solo, la melodía en el teclado, etcétera, etcétera. Y editar los videos en algún editor de video que, insisto, pueden buscar en internet. Está lleno, yo busqué algunos partidos ayer, pero no vamos a alcanzar a mostrarlo, pero tranquilo, búsquenlo, lo van a encontrar inmediatamente. Simplemente pongan herramientas de video, editores de video gratis. Y va a salir al tiro un montón de páginas que ustedes pueden descargarlo. Y ahí nada, pues van a tener la pega de aprender una nueva lenguaje, que es el lenguaje audiovisual, que nunca les va a hacer mal, porque insisto, la cosa va para allá, el mercado y la industria musical. Y por último les dejo unas propuestas para hacer música de forma colaborativa, que significa que pueden tocar audio juntos. Esto es maravilloso. Aquí van a requerir de una buena internet y de un computador más o menos estable, pero con estos programas como el Jamulus, el BandLab, el Soundtrap, el Reaper, que es más el Ninjam, que es como un codificador que hace que tú puedas trabajar el Reaper de forma sincrónica, y el Cakewalk son elementos gratis, todos son gratis por si acaso, pues hay muchos más, pero hay que pagarlo, pero estos los van a encontrar gratuitos en internet, formas de tocar con su mejor amigo, digamos, compañero de banda a la distancia, y que, insisto, no es tan fiel porque hay un poquito de latencia, pero van a poder enseñar un contenido juntos. Esta es la forma de tocar, insisto, sincrónicamente, juntos. Lo del video es para hacer un producto, un contenido. Esto es para que se diviertan un rato, echen la talla y prueben ideas. Pueden partir por esto y una vez que desarrollen cosas juntos, dicen ya, ahora hagamos un video, pues bacán. Lo tenemos la idea. Eso pues chiquillos, eso sería todo. Si tenemos 2 minutos quizás podemos alcanzar a hacer una pregunta. No, cualquier cosa está mi correo ahí abajo, carlos.navalon@unidad.cl. Cualquier duda que tengan, sobre todo de la escuela, yo les reitero, soy el productor académico de la Escuela de Música y Sonido y profesor también. Entonces, si quieren que les explique la malla, un día nos podemos juntar por Meet, o les explico, bueno, lo que necesiten saber. Si necesitan alguna cosa, ¿cómo se llama?, que tenga que ver con la Escuela de Música y Sonido, con UNIAD, o con todo lo que sea la música, de cómo se enseña y cómo podrían afrontarse a una realidad de estudiar música y profesionalizar su hobby. Me imagino que por ahora es un hobby. Para mí hace varios años también lo era, pero siempre supe, nací chicharra, digamos, y moriré cantando. Y si alguno está en ese camino, bienvenido, pues yo lo acojo y pueden preguntarme cualquier consulta. Ahora Muchas nos gracias. quedan 2 minutitos. Sí, Carlos, Sí, muchas gracias cuéntame. por esta exposición, ha sido dinámica y lúdica y de seguro les va a ayudar bastante a nuestros asistentes. Como bien tú dijiste, estamos ya en la hora, así que vamos a dar el espacio a una pregunta. Sí, pues, Y ¿qué hay? sí, dice aquí Talía Salazar, Hay pregunta, un chat. ¿qué te Adelante. parecen los finales que descienden en volumen? El fade out. Bien, es un recurso bastante simple, sí, pero depende del estilo, depende del género. Hay algunos que funcionan. Por ejemplo, bueno, hay varios. Tendré que escucharlo. Si me decía alguno en particular, podría opinarte con mayor detalle. Pero en realidad encuentro que es un recurso facilista, un recurso inmediato. Creo que si de repente estamos generando impacto en lo que o que queríamos generar impacto, o que el auditor se lleve una idea de nuestro producto final con algo conclusivo, creo que hay que cerrar de una forma conclusiva. Y el fade out, para cerrar este camino, esta historia que viniste contando, lo encuentro un poquito facilista. Ahora, para ciertos estilos y género, insisto, puede funcionar. Pero depende del tema. Muchas gracias, Carlos.
Lamentablemente ya estamos en la hora, por lo tanto vamos a tener que dar por finalizada la sesión. De todas formas, quiero agradecerte nuevamente a ti, Carlos, y también a los participantes, y dejarlos invitados a nuestros próximos conversatorios y talleres virtuales. La programación la podrán encontrar en nuestro sitio web y en nuestra página de Facebook. Y también informarles que esta actividad, junto con las demás ya realizadas, serán subidas a nuestra página de Facebook y canal de YouTube para que puedan revisarlas. Muchas gracias a todos. No sé, Carlos, si quieres dar algo para cerrar la sesión. Nada, chao, que estén bien nomás. Igual cosa escríbanme al correo. Yo estoy aquí para ayudar por el beneficio de la música. Así que, arriba ahí, harto ánimo, que, insisto, de repente el panorama se ve medio adverso y no es tanto. No es tanto. Las noticias asustan, la gente anda paranoica en la calle. No es tanto, no es tanto. Seguimos vivos, chiquillos. Mientras sigamos vivos y respiremos, nuestros corazones latan, hay una oportunidad de ser felices. Muchas gracias, Carlos. Y también a los participantes, si tienen alguna otra consulta, como dijo Carlos, pueden escribirle a carlos.navalon@uniac.cl. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde.